para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Lo leemos de vuelta? Mirad, si algunos tienen oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Amén. Amén. Dios prometió a su pueblo, a Israel, llevarles a una tierra que fluye leche y miel. A ese lugar se le llamó la tierra prometida, porque era una promesa que Dios les había dado a Abraham en primer lugar y luego le extendió a todo su pueblo. La cuestión es que Israel por 400 años, un poco más todavía, estuvo en esclavitud en Egipto. Y cuando clamaron a Dios, Dios levantó a un libertador, a Moisés. Y usted ya conoce la historia. A través de Moisés, Dios sacó a libertad al pueblo de Israel a través de muchos milagros. Abrió el mar Rojo delante de ellos, pudieron cruzar y pasaron alrededor de 3 semanas hasta que llegaron a la frontera con la tierra prometida. Era el río Jordán y al otro lado estaba la tierra prometida, el lugar que Dios les había dicho. Y entonces, antes de entrar a ese lugar, Moisés dice, vamos a enviar a 12 espías, vamos a enviar 12 hombres. No van a ser hombres comunes, van a ser hombres que van a representar al pueblo, es decir, eran representantes del pueblo, líderes del pueblo, líderes de la nación, y van a ser uno por cada tribu, por cada pueblo, por cada uno de los grupos que tenemos en la congregación, ¿sí? En el país. Y así eligieron a 12 hombres, príncipes, líderes, y los enviaron para espiar la tierra, para ver todo lo que había allí. Y así lo hicieron. Durante 40 días ellos estuvieron espiando, revisando, mirando, revisando todo a ver si era lo que Dios les había dicho, si era la tierra que Dios les prometió. A la vuelta, después de los 40 días, día 41, terminada la cuarentena, esa sí era una cuarentena, ¿sí? Que duró 40 en serio. Después, terminada esa cuarentena, volvieron y empezaron a dar el informe. Y el informe que dieron, dijeron, realmente la tierra es como Dios la dijo. Es impresionante, ahí todo es grande, ahí todo fluye leche y miel. Y miren, como muestra, trajimos un racimo de uvas. ¿Le gusta la uva? ¿Sí? ¿Cómo es la uva más grande que usted vio? Así, ¿no? Yo vi el año pasado un uvón que digo, pregunté si qué fruta era porque me pareció raro. Era así de grande, parecía ojo de vaca, ¿sí? Grande, rosado, hermosa la uva esa, era uva. De una sacaba 1 litro de vino más o menos, ¿sí? Era un uvón. La cuestión es que como muestra de lo bueno que era la tierra, trajeron un racimo y no lo pudo traer un hombre solo. Tuvieron que cruzar un palo por el racimo y 2 hombres lo traían a hombro al racimo de uvas. Imagínense, yo soy un promedio, 1,72, promedio de estatura general, normal de las personas. Hay más altos, más petizos, pero esta es la estatura estándar, ¿sí? Así que imagínense 2 como yo trayendo con un palo. El racimo era más grande que este púlpito, llegaba desde acá para abajo. Bueno, saquémosle unos centímetros para que no toque el suelo, pero era una cosa así de grande, pesado, que un solo hombre no lo podía traer, entre 2 podían traerlo. Era impresionante, todos dijeron, wow, ahí sí que ya me imagino pisando esas uvas, decía uno, vamos a hacer el mejor vino. ¿Y cómo son las sandías? Decían, adentro de una sandía puedo hacer una casa. Era tan grande todo, ¿sí? Que estaban impresionados de todo eso. Pero, dijo uno, pero la tierra está habitada y los que lo habitan son gigantes. ¿Cómo son?
gigantes. Y nosotros, a nuestro parecer, éramos delante de ellos como langostas. Ellos eran como gigantes y nosotros, con la medida con que medís, vas a ser medido. Ay, 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 se complicó la cosa. La tierra prometida estaba llena de gigantes. Y 10 de los 12 líderes que fueron, vinieron a dar un informe diciendo, todo lo que Dios dice es así, pero no está a nuestro alcance. Pero nosotros no vamos a poder contra ellos. Me parece que Dios no nos quiere, nos sacó de un lugar donde estábamos tranqui dentro de todo, prisioneros, esclavos, pero tranqui dentro de todo, y nos sacó acá para que nos maten los gigantes, para que nos aplasten estos. Lo que Dios dice es cierto, pero no está a nuestro alcance, así que no vamos a poder. Y empezaron a decirlo, y la gente, el pueblo, todos empezaron a escuchar ese informe que daban. La radio que sintonizaban era Radio 1, después Radio 2, Radio 3, o Canal 4, Canal 5. 10 noticieros escuchaban que todos les decían, no se puede, no se va a lograr, es imposible, vamos a morir, no tenemos capacidad para enfrentarnos. Lo que Dios dice es cierto, pero no está para nosotros. Nosotros no podemos, ellos son gigantes y nosotros somos langostas, no se va a poder. Y todo el pueblo entró en ellos el mismo temor que había en esos 10. Solo 2 de los 12 dieron un informe que dijeron, los vamos a comer como pan, pero los otros 10 hablaban más fuerte y la gente escuchó a esos 10 noticieros, a esos 10 que daban su informe. Y entró en ellos temor. ¿Sabe que hay una diferencia entre el miedo y el temor? El miedo, por decirlo así, es como un sistema de defensa que tenemos. Usted se acerca a un lugar alto y dice, upa, es peligroso, voy a ponerme a una cierta distancia. Va manejando y de repente mira el velocímetro y ya va por los 180. Voy a bajar un cachitito la velocidad porque me parece que estoy exagerando un poco. ¿Sí? Es cierto peligro y usted dice, bueno, voy a tomar algunas precauciones. Pero el temor te paraliza. El temor no es igual que ese miedo que te hace precavido, sino que te paraliza y te impide avanzar. Y no solamente ese temor te paraliza, sino que empieza a transformarse en una fe negativa, y la fe negativa no es otra cosa que incredulidad. Y dice en este pasaje que les leí en el libro de Hebreos, que se contaminaron de incredulidad todo el pueblo, porque en su corazón ellos vagaban en su corazón. Por lo tanto, por 40 años ahora también van a vagar por el desierto, les dijo Dios, hasta que todos mueran, porque ninguno va a entrar a la tierra que yo prometí, a la tierra de reposo, con incredulidad en su corazón. Es terrible la incredulidad. La incredulidad no te va a permitir entrar a poseer ni una sola promesa de Dios. Por causa de la incredulidad, por causa del corazón malo de incredulidad, fueron castigados por Dios, y Dios dijo, no va a entrar ninguno, van a vagar por el desierto hasta que todos mueran. No va a entrar ninguno. Fue muy duro el castigo de Dios, pero el tema es que la incredulidad se contagia, y contagió a todo el pueblo. Hasta Moisés, todos se contagiaron de ese temor, todos se contagiaron de incredulidad. ¿Por qué? Por escuchar a 10 temerosos, por escuchar a 10 incrédulos. Cuando Dios había dicho, yo les voy a introducir a esa tierra, y la tierra es para ustedes, la tierra fluye leche y miel, es lo que yo les prometí, ustedes entren y posean. Porque saben, el problema no eran los gigantes, de los gigantes se iba a encargar Dios.
La guerra no es nuestra, es de Dios. Dios es el que va a pelear. ¿Cuál era el problema que el pueblo de Dios tuvo? El pueblo de Dios tuvo no eran los gigantes, eran los de adentro, no eran los de afuera, eran los que estaban adentro que no creían. Porque fueron 10 que trajeron un informe negativo, 10 temerosos. Dice la Biblia, no salgas a la guerra con temerosos, con pusilánimes, porque no es el problema del enemigo se va a encargar Dios. El problema es ese que dice ser mi amigo, ese que dice ser que va a estar conmigo en la batalla, y yo le digo, cuídame la espalda porque yo voy a pelear de este lado y vos peleás de ese lado y juntos vamos a cubrir. Y de repente cuando miro, este ya se había ido y entonces mi enemigo me puede atacar. ¿Por qué? Y porque me abandonó mi amigo. El problema no es el enemigo, el problema son los miedosos. El problema es el temor, porque el temor se convierte en incredulidad. Y Dios dice, el incrédulo no va a entrar a mis promesas, no va a agarrar una uva de lo que yo prometí. Es feo, pero Dios lo dijo. Por eso dice, entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, no seas vago en tu corazón. ¿Sabe lo que quiere decir vagar? La palabra vagar se refiere a 2 caminos o a una avenida. ¿Conoce una avenida? ¿Un bulevar? ¿Cuál es la característica? Por un camino va y por otro camino viene. Jesús nunca dijo yo soy una avenida. Él dijo yo soy el camino. El camino tiene una única dirección, va para allá. Y hacia allá va a llegar. Pero el que en su corazón vaga es como una avenida. Por un momento va, cree, y por otro momento viene de vuelta, no cree. Voy y vengo. Voy y vengo. El que está así en su corazón, Dios dice, no puede llegar en ninguna parte. Ahora en otra parte, en el libro de Santiago dice, el hombre de doble ánimo no piense que va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Tenés que decidirte. Si creo, creo. Y si tengo miedo, mejor volvete. Porque los que tienen miedo no están listos para la batalla, no están listos para la guerra. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno, no está listo. Ser cristiano es para valientes. En el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 22, ya al cierre, dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amados, el incrédulo es un temeroso. Y en este tiempo hay tanta gente temerosa. ¿Por qué tienen miedo? Porque están escuchando lo incorrecto. Dijo Jesús, mirá bien lo que oís. Es decir, mirá bien a quién escuchás. ¿Quién es el que te está hablando? Porque la fe viene por el oír. Lo que escuches será añadido, dijo Jesús. Es decir, si escucho incredulidad, incredulidad se me añade. Si escucho temor, temor se me añade. Si escucho malas noticias solamente, malas noticias se me añade. Saben que hay gente que no viene a la iglesia porque dice me voy a enfermar si voy a la iglesia, porque ahí hay mucha gente y ahí corro riesgo de contagio. Amado, vos en tu casa, usted en su casa se cuida usted, se pone su alcoholcito y a lo sumo por ahí un poco en la entrada de su casa y después nada más. Acá tenemos 6 personas que están allí en la puerta para cuidarte y están en todo lugar. Si ustedes ven, el que se arrodilla cuando se levanta se le pone alcohol. Cuando entras allá, alguien te toma la temperatura. En tu casa alguien te toma la temperatura. En tu casa cuando entras alguien te pone alcohol sí o sí. En tu casa alguien te dice limpiate sí o sí cuando vas a entrar. De ninguna manera. Uno lo hace si quiere y muchos ni siquiera lo hacen. Acá en la iglesia no corres ni un solo riesgo. Hay 6 personas que están dedicadas a cuidarte contra ese virus. Pero los que tienen miedo dicen no voy a ir. No voy a ir. Y más todavía si son líderes. Hay líderes, ¿cómo van a hacer eso? Hay gente que te está mirando. Hay gente que te está escuchando. Vamos, sé valiente. No seas temeroso. No caigas en el espíritu de la incredulidad, porque el incrédulo no va a entrar a las promesas de Dios. No va a entrar al reposo de Dios. Mira bien a quién escuchas.
¿Cuáles son los noticieros que escuchas? ¿Cuál es el Facebook o el YouTube o el Twitter o el Instagram que miras? ¿Quién es el que o el chusma a quien oís? Mira bien a quien escuchas, porque lo que escuches se te va a añadir, es decir, se te pega. Y si Jesús lo dijo, así es. Amén. Entonces mira bien, no escuches a incrédulos, no escuches a temerosos. ¿A quién más no tengo que escuchar? ¿O qué más tengo que revisar? No tengo que escuchar a rebeldes o divisores. Coré era un líder del pueblo de Dios. Coré era un levita. Los levitas eran los escogidos por Dios para cuidar el templo, servir en el templo. Pero un día Coré, su corazón, había rebeldía en él, y él dijo: ¿por qué vamos a hacer todo lo que nos dicen que hagamos Moisés y Aarón? Si Dios también habla por nosotros, si Dios también está con nosotros, y entonces ¿por qué tenemos que hacerle caso a ellos? Y empezó Coré a decir, y empezó a chusmear, empezó y formó un séquito, dice la Biblia, un grupo de personas, unos 250 en un país de alrededor de 2 millones de personas. Juntó 250 y dijo: nosotros, la mayoría, pensamos diferente a lo que Moisés y Aarón era el sumo sacerdote, y Coré quería ser ese sacerdote allí. Él quería tener el liderazgo sacerdotal, y luego quería el liderazgo de toda la nación que Moisés tenía. Y se juntó 250 personas y dijo: nosotros somos mayoría y nosotros pensamos diferente, queremos hacer las cosas de otra manera, creemos que las decisiones que están tomando son erradas y las nuestras son mejores. Amado, siempre o muchas veces no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero ¿cómo se soluciona cuando alguien no está de acuerdo con otro? Viene, lo habla, se busca la manera, se consensúa y se saca lo mejor. Esa es la manera de arreglar, esa es la manera de solucionar un problema. Y siempre dos cabezas piensan mejor que una. Quiero que lo sepa. El tema es que algunos traen una idea tan allá arriba que dice: pastor, la forma de evangelizar no es hacer un culto más o meter 2 cultos más. Lo que tenemos que hacer es agarrar 7 aviones jet y dar vuelta a toda la ciudad. Está buena la idea, ¿no? ¿Qué les parece si contratamos todos los satélites que están ahí en eso que lanzaron, eso que ¿cómo se llaman los nuevos, esos que surcan el cielo? Los de Elon Musk, que cruzan el cielo, que ahora son 800 y van a llegar a 12.000 satélites que quieren poner en el cielo ahora. ¿Qué les parece si usamos todo eso para evangelizar? Está buenísima la idea, pero ¿es posible? Pero si la idea está buenísima, pero ¿cómo hacerlo? Es imposible. Vamos a seguir con los cultos. No, pero ¿saben lo que hizo Coré? Se enfrentó a Moisés y le dice: Dios habla por medio nuestro también, no solo por medio de ustedes. Y eso era cierto, eso era así. ¿Por qué? Porque él era un levita, era un servidor de Dios, trabajaba en la iglesia, trabajaba en el templo, servía a Dios, y Dios hacía cosas a través de él. Venía la presencia de Dios a través de él cuando presentaba su incensario o las ofrendas. Pero sabe que hay un principio espiritual, el cual Dios dijo: este es el camino de la unción. ¿Quieres saber cuál es el camino de la unción? Salmos capítulo 133 describe el camino de la unción y dice así: este es el buen óleo, el buen aceite que es derramado en la cabeza, llega a las barbas y hasta lo último de las vestiduras. ¿Cuál es el camino de la unción? Diga conmigo: cabeza, barba, vestiduras.
Es decir, el mismo aceite que se derramó aquí, llega acá y llega hasta allá. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi cabeza hace milagros, la barba va a hacer milagros y la ropa va a hacer milagros. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pastor o el líder hace milagros, el siguiente grupo también se va a mover en la misma unción. Y el que hoy entró en la iglesia y aceptó a Jesús, el borde de las vestiduras tiene exactamente la misma unción. ¿Por qué? Y porque el camino de la unción es cabeza, barba y vestiduras, y no hay vuelta. Ahora, ¿qué ocurriría si corto la cabeza? ¿Qué ocurriría si saco la cabeza? ¿Sigue fluyendo aceite? De ninguna manera. Se frenó. Porque el camino de la unción no es vestidura, barba y cabeza, o barba, vestidura y luego cabeza. No, el camino de la unción es cabeza, barba y vestiduras. Hay un orden que Dios estableció. Y Coré dijo, pero Dios también habla por medio mío. Dios también habla por medio de nosotros. Claro que sí, pero porque tenés una cabeza. Pero él, ¿qué quiso hacer? Juntó un grupo, empezó a hablarles de rebelión, empezó a decirles, no estoy de acuerdo con las ideas, los planes o la manera de trabajar, vamos a levantarnos. Y se fueron y le dijeron, no estamos de acuerdo, vamos a hacer las cosas diferentes. Y el pueblo, todos están con nosotros. ¿Cuántos son todos? 250. Y los otros 1.999.750. Ah, no, esos son la minoría. Nosotros somos todos. Siempre es así, ¿no? Bueno, la cuestión es que entonces Moisés le dice, bueno, hagamos lo siguiente. Coré, trae una vara, la más seca que puedas. No traigas una vara recién cortada, un palo seco trae, una vara seca. Datán, que era el otro, trae, porque Coré quería el sacerdocio, Datán iba a ir como Moisés, el otro iba a ir como si fuera Aarón. Trae y pone tu vara ahí también. Y a Aarón también trae tu vara. Las 3 varas tienen que estar bien secas, de años de haber sido cortado. Y vamos a dejarlo esta noche delante del arca. Vamos a ponerlo allí delante del arca de Dios. Y mañana a la mañana vamos a ver la vara que reverdezca de los 3. A ese eligió Dios. Y pónganle nombre. Y cada uno puso su nombre en la vara bien seca y la dejaron allí. Al otro día, cuando fueron a revisar, la vara de Coré y de Datán seguían tan secas como siempre. Pero la vara de Aarón había reverdecido, había florecido y hasta tenía frutos. Dios había elegido y dijo, el sacerdote que yo elegí es Aarón y no es Coré. Wow, todos dirían, bueno, listo, ya está solucionado, el problema ya está listo, Dios mismo actuó, debatido, no hay más nada que discutir. Pero el corazón rebelde nunca se rinde, porque el corazón rebelde siempre dice, no, yo sé más, están equivocados, hay trampa, hay fraude. Así que dijeron, no estamos de acuerdo, igual vamos a hacer una revuelta y nosotros vamos a tomar el gobierno. Entonces a Moisés no le quedó otra que decir, Señor, si algo natural ocurre, si parece un accidente, si alguna otra vez en la historia se registró que algo así ocurrió, entonces lo que va a pasar ahora sea falso. Pero si ocurre algo totalmente nuevo, único en la historia, entonces fue Dios. Ábrase la tierra ahora y tráguese los vivos al Seol. Y la tierra se abrió y tragó vivos a Coré y a todos sus 250 que estaban con él. Amados, todo el que tiene un corazón rebelde, que quiere dividir, que no entiende el principio de la unción, está bajo ese mismo juicio. La tierra te va a tragar, la tierra se va a abrir y ahí es el lugar donde vas a parar. Amados, no hay lugar en la tierra prometida para gente con corazón incrédulo. Y no hay lugar en medio del pueblo para rebeldes. No hay lugar, Dios dice, con aquellos ni siquiera comas. Con aquellos que se dicen ser cristianos, pero están haciendo cualquiera. No toques la ropa porque te va a contaminar. No te sientes a comer con ellos. Y no está hablando de la comida, sino que cuando uno come siempre algo habla. ¿Conocen eso? Vení que preparé un matecito. Te invito, vamos a sentarnos a tomar un mate. Bueno, ahora cada uno su propio mate. Y te voy a contar lo que la hermana ya está haciendo. Lo que el líder aquel está haciendo. ¡Wow! Guarda a quien escuchas.
Pero pastor, no está dando con todo. Ahora viene la buena. Decí conmigo, ahora viene la buena. Aleluya, Dios siempre nos da una salida. Pero primero nos tiene que advertir. ¿Sabes qué? También hay una transformación. Decí conmigo, transformación. David era un jovencito y vino el profeta y lo ungió como cabeza. Lo primero que hizo David después de haber sido ungido fue matar a un gigante. Pero luego empezaron los celos del rey que estaba allí, porque escuchaban las canciones de la gente que decía Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Y ese informe le llenó el corazón de amargura, de incredulidad y de enojo al rey Saúl, y empezó a perseguir a David, y él tuvo que huir. Y escondiéndose, David dijo, ¿dónde puedo ir para que no me busque? Un lugar donde un hombre no puede estar, un lugar donde nadie diría, ahí está un hombre. Y él dijo, una cueva, porque la cueva es lugar para osos, es lugar para fieras, es un lugar inhóspito, húmedo, oscuro, no es un lugar para vivir. Entonces, ¿qué hizo David? Fue y se escondió en una cueva, porque él dijo, nadie va a venir acá, nadie me va a buscar acá. Pero se enteraron, la gente que estaba alrededor se enteró, otros vagos que andaban por ahí. Dice la Biblia que 600 hombres se juntaron a él en la cueva, pero con estas características. Eran amargados, eran angustiados, eran deudores, eran hombres desechados. ¿Por qué gente normal iba a ir a una cueva? Porque no tenía ya dónde vivir, porque su familia los había echado, porque eran como un paria en la sociedad, no eran queridos en el barrio, eran expulsados. Y se juntaron a David en esa cueva. La cuestión es que pocos meses después, esos hombres que eran endeudados, que eran afligidos, que eran amargados, se convirtieron en guerreros, se convirtieron en líderes, se convirtieron en matagigantes, se convirtieron en los líderes de la nación que ahora David iba a gobernar. ¿Por qué? Porque el camino de la unción sigue siendo el mismo: cabeza, barba y vestiduras. Acércate a un ungido y la unción se te va a pegar. Escucha a hombres de fe que no tienen temor y se te va a pegar la valentía, se te va a pegar esa fe, se te va a pegar, porque lo que oís se te añade. ¿A quién estás escuchando? Mira bien a quién escuchás. Mira bien lo que oís, porque si oís a incrédulos, a temerosos, igual que ellos vas a terminar. Pero si te acercás a escuchar a gente ungida, si escuchás palabra de Dios, palabras de fe, fe te va a entrar. Fe te va a entrar. ¿Por qué? Porque la fe viene y entra por el oído. La fe se oye, se mete en el corazón y te vuelve valiente. Los que estuvieron con David se volvieron matagigantes como él. Porque la misma unción, el mismo poder que está sobre la cabeza llega a la barba y hasta las vestiduras. Amén. Somos transformados cuando nos acercamos a la unción. Jesús era un ungido. 12 hombres se acercaron a él. Muchos más, pero a 12 él escogió, llamó. Y estos no eran de los mejores. Eran trabajadores, eran esforzados, pero la Biblia los describe como que eran personas del vulgo, o sea, normal. Ni uno de ellos era hombre de letras, muy culto. Sin embargo, después de 3 años de estar con Jesús, se volvieron escritores de libros que hasta el día de hoy se leen. Leímos a Marcos recién, leímos Hebreos recién. Se volvieron apóstoles, se volvieron evangelistas, se volvieron maestros, se volvieron hombres que cambiaron la historia. ¿Por qué? Porque eran personas que estuvieron escuchando a un ungido, al punto que le cambiaron el nombre. Al principio le decían, esos son los seguidores del camino.
Porque a Jesús le decían en el camino, son seguidores, pero después le cambiaron el nombre y dijeron, no, no solo son seguidores, son cristianos, porque son Cristo chiquito. Eso quiere decir cristiano, Cristo chiquito. Somos cristianos. La misma unción que está en la cabeza llega hasta las vestiduras. Todo aquel que cree en Jesús, Él dijo, el que en mí cree, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. La misma unción corre, la misma unción cuando te acercas a un ungido. ¿Sabe que hubo una época en la cual yo me sentí seco? Sentí que estaba lejos de Dios, aún pastoreando, sirviendo, dando, pero por un momento no sentía a Dios. Me sentí vacío. Venía, daba, compartía, pero yo sabía, solo yo sabía cuán vacío estaba, cuán seco estaba. Y entré a desesperarme y dije, Señor, necesito un encuentro, necesito que me bautices de nuevo, necesito, Señor, otra vez sentir ese fuego y esa unción sobre mi vida. Y empecé a buscar a Dios en la madrugada, solo en la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 4, estaba todos los días orando, buscando a Dios. Y saben, una de las cosas que me ayudó, porque oraba, pero justamente, ¿cuántos saben que cuando uno está medio seco lo que menos puede hacer es orar? O lo que más cuesta es orar, ¿sí? Me ponía ahí para orar y no salían palabras, o si salían después ya, ¿qué estoy haciendo? Esto está más, mi oración no sube, no llega, no va, ni yo creo lo que estoy diciendo. Entonces en un momento tenía la compu allí y empecé a buscar videos de avivamiento. Y empecé a mirar videos de hombres que trajeron avivamiento. Y me puse a ver allí el avivamiento de Azusa. Y vi cómo mostraban, ¿no? Animaban, cómo contaban los testimonios de que un hombre entró con el brazo cortado. Le habían amputado por la guerra el brazo, y entró a una de las reuniones y el pastor le dice, ahora levanta tu brazo, y él dice, no, levantó así, se sacó el saco, se sacó la camisa, tenía el muñón ahí, y de repente delante de todos los que estaban el brazo empezó a crecer, crecía el hueso, crecía la carne, crecía el hueso, crecía la carne, crecía hueso, crecía carne, salieron los dedos y el brazo se hizo delante de los ojos de todos. Cuando vi eso digo, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto. Y empecé a ver más, y como personas que venían con tumores, cáncer formados así, empezaban a caer en el suelo, cosas registradas. Vi el avivamiento de Gales, 600 sillas de ruedas hasta el día de hoy están guardadas en los depósitos de ese lugar, porque todas esas personas se levantaban de su silla de ruedas y dejaban como testimonio el milagro que había ocurrido. Vi otros videos en donde cánceres son sanados allí, úlceras se cierran. Y cuando empecé a ver eso y llenar mis ojos, llenar mi corazón, escuchar a avivadores, empecé a escuchar a Cash Luna, empecé a escuchar al pastor Rodríguez de Colombia, gente que tienen un avivamiento hoy. Me metí mucho más a seguir al apóstol Ledesma, que tiene un avivamiento acá, es nuestro papá, pero yo estaba como cerrado. Entonces escuché más, empecé a meterme a ver más videos de gente que trajo avivamiento. Benny Hinn trajo un avivamiento. Miré videos de otros tiempos, como Catherine Kuhlman trajo un avivamiento, gente ungida por Dios. Y saben que en una de esas madrugadas vino el Espíritu Santo, me ungió, me llenó, y la cosa, mi vida cambió, todo empezó a cambiar nuevamente. ¿Sabes qué? Escuchá ungidos, escuchá gente, rozate con personas ungidas, porque la unción tiene un camino: cabeza, barba y vestiduras. Amado, lo que ocurre en Chaco, ellos son los pastores Ledesma, son nuestra cabeza. La unción que hay en ellos llega a nosotros, y la unción que llega a nosotros llega a cada uno de los discípulos del santuario. Oh, Rabaya Shikatander Babababakaya. Mira bien lo que escuchas. Mira bien lo que escuchas. Porque si escuchas a temerosos, temeroso te vas a volver. Y si escuchas a rebeldes, rebelde te vas a volver. Cuando alguien te llame y quiera hablar mal de tu líder, no le des oído.
no le des oído. Más bien, escucha a gente que está al frente de la batalla. Escucha a gente que está orando, que está buscando a Dios. Busca ungidos, busca ungidos. Amado, te aconsejo, si estás como te cuesta encontrarte con Dios, haz lo mismo que yo hice. Ponete a mirar videos de avivamiento. Yo les digo, les voy a llenar ahora en este tiempo de videitos de avivamiento. Les voy a mandar por los grupos ahí para que vean. Son cortitos, pero cómo te llenan ver las cosas que ocurrieron. Josías en el Antiguo Testamento trajo un avivamiento. Nehemías trajo un avivamiento. Jesús trajo un avivamiento. Pablo trajo un avivamiento. Pedro trajo un avivamiento. Y nosotros vamos a traer un avivamiento a nuestra ciudad. Amén. Aleluya. ¿Saben qué? Y con esto ya termino. Póngase de pie, por favor. Solamente para mostrarle el camino de la unción una vez más. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, Él los enviaba y ellos iban y sanaban enfermos y echaban fuera demonios. Pero cuando Jesús se fue, Él les dijo, justo antes de irse, les dice: yo no les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar acéfalos. Acéfalo quiere decir sin cabeza. Y huérfano quiere decir sin padre, sin cabeza. No les voy a dejar así. Yo me voy. Mientras estaban conmigo, se movían en mi unción. Pero ahora yo me voy. Pero no les voy a dejar huérfanos. No les voy a dejar acéfalos. Les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Pero una cosa les digo, esperen hasta que Él venga. No hagan nada sin Él. Separados de mí nada pueden hacer, dijo Jesús. No se muevan, no hagan nada sin cabeza, porque no lo van a lograr. No funciona de esa manera. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, la unción volvió sobre ellos. Y entonces, ahora sí, me van a ser testigos aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Y en mi nombre van a hacer todas las cosas que yo les dije que podían hacer, y mayores cosas van a hacerlo todavía, porque la unción ahora va a fluir mucho más. Ese es el camino de la unción, y ese es el camino que nosotros tenemos que entender, escuchar y seguir. Amado Espíritu de Dios, Señor, oro a ti en esta mañana por Santuario, por los que estamos congregados, por los que están mirando a través de las redes. Señor, trae una unción fresca. Dios mío, perdónanos si hemos prestado oído a gente incrédula, si hemos prestado nuestro corazón a la vagancia. Señor, Dios mío, perdónanos si hemos estado pensando en abandonar, en soltar la obra, en dejar el arado. Señor, perdónanos, Dios, perdona la incredulidad. Yo quiero entrar a poseer las promesas que me diste. Señor, todas tus promesas son sí y amén. Todas son reales. La tierra fluye leche y miel realmente. Y Señor, aunque haya gigantes, yo sé que vos vas a derribar a mis gigantes. Yo sé que si estoy ungido, David dijo: yo no vengo a pelear contra ese gigante. Yo vengo en el nombre de los escuadrones del Dios viviente. Por eso le voy a cortar la cabeza a ese gigante. El gigante ya está destruido, ya está vencido. Oh, Rabayaquía, decí conmigo: Señor Jesús, dame la unción, ungime, Señor. Yo voy a tener siempre un liderazgo, a quien seguir, a quien obedecer, y juntos vamos a vencer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Dios, porque fiel es Él. Fiel es Él. Aleluya. Dios les bendiga mucho. Tengan una semana excelente. Escuchen a gente de fe y cierren sus oídos a los temerosos y a los rebeldes. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.